¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación, los titulares en esta edición. Cuba enfrenta un nuevo colapso energético debido a las políticas de izquierda de la dictadura castrista. En España, Pablo Iglesias, ex líder de Podemos, enfrenta nuevas acusaciones tras la confirmación de que recibió pagos provenientes de Irán mientras era diputado. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció que un dron ruso cargado con explosivos impactó en una estructura clave de la central nuclear de Chernóbil. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, advirtió al mandatario ruso Vladimir Putin que enfrentará sanciones y posibles acciones militares si no acepta un acuerdo de paz con Ucrania. Y ahora les contamos que en el programa En Contexto de TV Libertad, el director ejecutivo del Libertank, Camilo Guzmán, calificó como vergonzoso el Consejo de Ministros del gobierno de Gustavo Petro, transmitido por televisión. Guzmán agregó que esta acción es ilegal porque la ley en Colombia establece que los consejos de ministros tienen que ser siempre reservados. Escuchemos. Bueno, la verdad es de caos absoluto. Desde la semana pasada o antepasada que tuvimos la primera vez en la historia que se hacía un consejo de ministros y se publicaba en vivo, que además un tema importante que quizá la mayoría de las personas que nos están viendo no conocen, pero en Colombia eso es ilegal. La ley en Colombia establece que los consejos de ministros tienen que ser siempre reservados. Y esta vez, bueno, decidió hacer un show de 4 horas totalmente vergonzoso en realidad, en donde lo que demostró es la falta de liderazgo, de articulación, de desconfianza, de odio, de peleas entre todos, y eso terminó llevando a una gran crisis ministerial que ya se veía venir, en donde renunciaron la mayoría de sus ministros, y seguramente en estos días tendremos incluso más renuncias, porque también está muy vinculado con la llegada del señor Armando Benedetti al gobierno, que les genera desconfianza a la mayoría de los ministros que estaban. Pero además de eso, este ha sido un gobierno que lo que ha primado es la inestabilidad en el equipo de gobierno. Hemos tenido cambios de ministros cada 2-3 meses, especialmente en las carteras más importantes, en Hacienda, en ese tipo de ministerios que son tan fundamentales. Hemos tenido cambios cada 3, 4, 5 meses. Vemos también una completa desarticulación entre el presidente de la República y su equipo de trabajo. Entonces estamos en una etapa en este momento como de caos y en este momento digamos que no hay gobierno, porque no hay ministros. El presidente además se fue de viaje a Dubái, entonces no sabemos qué va a pasar. Y en el programa En Contexto de TV Libertad, el director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, José Lo Andrade, pronosticó que en Ecuador las fuerzas de oposición al socialismo del siglo XXI ganarán las elecciones con un margen muy estrecho. Por otro lado, Andrade resaltó que el distanciamiento político en los últimos años entre el correísmo y el movimiento indígena genera incertidumbre sobre su posible apoyo a Luisa González. Si pudiese apostar, en realidad me inclinaría a creer que las fuerzas de oposición al socialismo del siglo XXI van a ganar esta elección con un margen muy estrecho, ¿ya? Pero para que esto suceda o para que las condiciones que menciono se realicen, lo que tiene que suceder en este momento es que haya determinado cambio de dirección en la comunicación del presidente. Los votos de la cuarta candidata, la que llegó cuarta, Andrea González, me imagino o supongo, la verdad, no tienen mayor resistencia a mirar hacia el respaldo de Daniel Noboa. Y lo importante más bien sería qué es lo que va a acontecer con el movimiento indígena representado en esta elección por Nicolás Issa, ¿ya? Un dirigente muy radical. Y aquí tenemos que mencionar lo siguiente. Si bien el movimiento indígena en su mayor parte, digamos, o al menos en su cúpula política, tiene ideas socialistas y coincide ideológicamente con la Revolución Ciudadana, con el partido del prófugo de la justicia, Rafael Correa,
lo cierto es que sí han estado distantes políticamente a lo largo de estos últimos años. En un principio trabajaron juntos, luego se pelearon. Entonces, por razones políticas, no está claro que vaya a haber un apoyo del movimiento indígena total hacia la candidatura de Luisa. Y de hecho ya se ha visto que en anteriores elecciones ese mismo movimiento indígena ha sido, digamos, parcelado y esta votación de sus miembros o de sus electores se ha dividido al punto de que esa división jugó, digamos, a favor, por ejemplo, del presidente Lasso y del presidente Noboa en su momento. Por otro lado, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó que su gobierno estudia la posibilidad de trasladar migrantes venezolanos hasta Cúcuta, Colombia, tras el incremento del flujo inverso de migrantes que buscan regresar a su país ante la imposibilidad de ingresar a Estados Unidos. Panamá y Venezuela mantienen relaciones diplomáticas suspendidas y el espacio aéreo cerrado, luego de que el gobierno panameño reconociera a Edmundo González como presidente electo y calificara de fraudulentas las elecciones en Venezuela. Nosotros no tenemos contacto alguno con el gobierno de Venezuela. Sin embargo, habiéndose dado una repatriación desde los Estados Unidos, que ustedes la vieron a través de un vuelo de una empresa con Viasa, que voló de Estados Unidos a Venezuela, estamos ensayando posibilidades para que ahora, con ese flujo inverso que usted menciona, podamos volarlos de Panamá a Cúcuta, que es territorio colombiano, y establecer de ahí el tránsito como corresponda y se pueda hacia Venezuela. Por lo pronto, cuando había mucho flujo acá en Darién, pues salían en buses, llegaban a Costa Rica y por ahí hacia el norte. Hoy día, pues ya ustedes vieron las cifras que son mínimas, eso ha disminuido, ha caído también la nacionalidad venezolana a un 48% de los migrantes. Acuérdense que estaba en 70 y pico, está ahora mismo en 48%. La colombiana se mantiene en 6%, pero como dije, han aparecido otras. Nepal, Irán y otros países así, bien lejos de por aquí. Así que te diría que estamos en eso coordinando con Costa Rica, que es la que abastece, o llegan allá, como expliqué, y verla de qué manera a través de los vuelos nacionales podemos coordinar con el gobierno de Colombia para que sean recibidos en Cúcuta, que es frontera con Venezuela. O sea, no estamos descubriendo el agua tibia con eso, pero podemos coadyuvar a que esos venezolanos regresen a su patria. Cuba enfrenta un nuevo colapso energético tras el anuncio de la dictadura de una contingencia energética, lo que ha llevado a la suspensión de actividades laborales y escolares en todo el país. La medida se debe a fallas en varias termoeléctricas y una grave escasez de combustible, lo que ha generado apagones prolongados en amplias zonas de la isla, incluida La Habana. La Unión Eléctrica informó que el país tiene una demanda máxima de 3.200 megavatios, pero solo dispone de 1.460, lo que significa que el 56% del consumo no podrá ser cubierto, provocando apagones de hasta 20 horas diarias en algunas regiones. La crisis se agrava con la falta de mantenimiento en 5 de las 8 termoeléctricas y la ausencia de combustible para las 59 centrales menores. Los apagones han generado malestar y frustración entre los cubanos. Según Diario de las Américas, muchos ciudadanos consideran que la crisis no se debe solo a la obsolencia del sistema, sino a que el régimen no quiere gastar combustible ante su escasez. El primer ministro Manuel Marrero ha prometido alivios con la instalación de parques solares fotovoltaicos, pero expertos citados por Diario de las Américas advierten que la crisis energética es resultado de décadas de falta de inversión y mantenimiento. Mientras tanto, el régimen impone racionamientos eléctricos que afectan no solo a los hogares, sino también a la producción y los servicios, agudizando aún más la ya grave crisis económica de la isla.
Pablo Iglesias, ex líder de Podemos, enfrenta nuevas acusaciones tras la confirmación de que recibió pagos provenientes de Irán mientras era diputado. Documentos entregados a la Audiencia Nacional revelaron transferencias por su trabajo en Fort Apache, un programa emitido en Hispan TV. La investigación reabre el debate sobre la financiación extranjera en la política española y posibles conflictos de intereses, dado el historial de Irán en el financiamiento de grupos radicales. En España se han revelado pagos preocupantes provenientes de Irán a la figura de izquierda radical Pablo Iglesias. El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha recibido documentos que certifican pagos por 12.600 euros de una empresa iraní en el 2016, cuando Iglesias ya era diputado en el Congreso y líder de Podemos. Los fondos fueron entregados por su trabajo como director del programa Fort Apache, emitido en Hispan TV. El administrador único de la empresa Siva Talents SL, Mahmoud Ali Sadeh Azizi, remitió la documentación al juez Santiago Pedraz, indicando que los pagos provinieron de Global Media SL, el nombre anterior de la compañía. Azizi explicó que, aunque han podido recuperar varias facturas en sus archivos, no pueden garantizar que sean todas las emitidas por Iglesias en ese periodo. Los pagos confirmados incluyen 6 facturas entre 1.400 y 2.800 euros, fechadas entre febrero y julio del 2016. Iglesias, además de dirigir Fort Apache, ocupaba un escaño en el Congreso de los Diputados, lo que ha generado controversia sobre un posible conflicto de intereses. En el 2020, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ya había emitido alertas sobre los vínculos entre empresas iraníes y 360 Global Media, la productora encargada de los programas de Iglesias. Los informes, remitidos a la Policía Nacional, señalaban movimientos financieros opacos procedentes de Irán, lo que motivó el inicio de investigaciones. Esto es especialmente grave porque Irán es conocido por financiar a grupos radicales beligerantes e incluso movimientos terroristas internacionales con el fin de desestabilizar Occidente. El caso se enmarca en las diligencias abiertas por la Audiencia Nacional tras la denuncia de Podemos contra ex altos cargos del Ministerio del Interior, pero la confirmación de estos pagos añade nuevos elementos a la investigación sobre las relaciones financieras de Iglesias con Irán. Con esta información cumplimos con la primera pausa del programa. Volvemos con más en esta edición de Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Les contamos que un dron ruso cargado con explosivos impactó en una de las torres de la central nuclear de Chernóbil, generando un incendio. Esto fue denunciado por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien afirmó que la estructura atacada protegía el cuarto reactor de la central, destruido en la catástrofe nuclear ocurrida en 1986. Zelensky además criticó duramente a Rusia, calificando al país como una amenaza terrorista. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció este viernes que un dron ruso cargado con explosivos impactó en una estructura clave en la central nuclear de Chernóbil, provocando un incendio que ya ha sido extinguido. Aunque los daños son significativos, aseguró que los niveles de radiación no han aumentado y se mantienen bajo constante monitoreo. Zelensky explicó que la estructura atacada protege el cuarto reactor de Chernóbil, destruido en la catástrofe nuclear de 1986, considerada la peor de la historia. Esta infraestructura fue construida con el apoyo de Europa y Estados Unidos para la seguridad global. El único país que ataca instalaciones nucleares es Rusia, afirmó el mandatario en un mensaje publicado en la red social X. El presidente ucraniano calificó a Rusia como una amenaza terrorista mundial, señalando que el ejército ruso bombardea infraestructura crítica y ciudades ucranianas cada noche.
Además, aseguró que estos ataques demuestran que Putin no busca negociar la paz, sino seguir engañando al mundo, por lo que instó a aumentar la presión internacional contra Moscú. Por su parte, la Fuerza Aérea Ucraniana informó que derribó 73 drones Shahid y otros modelos de fabricación iraní sobre varias regiones del país. Rusia ha intensificado el uso de estos drones kamikaze adquiridos de Irán, que forman parte de su estrategia de ataques nocturnos contra Ucrania. Y en una entrevista con The Wall Street Journal, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, advirtió que la administración de Donald Trump está dispuesta a aplicar sanciones más severas y una posible acción militar si Rusia no negocia la paz en Ucrania. Afirmó que Trump no hará concesiones previas y que todo está sobre la mesa para presionar a Putin. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, advirtió que la administración de Donald Trump está dispuesta a aplicar sanciones más severas y considerar incluso una acción militar si el presidente ruso Vladimir Putin no acepta negociar un acuerdo de paz en Ucrania que garantice la independencia de Kiev. En una entrevista exclusiva con The Wall Street Journal, Vance sostuvo que el gobierno de Trump no acudirá a la mesa de negociación con concesiones predefinidas y que todo está sobre la mesa para presionar a Rusia a aceptar un pacto favorable para Ucrania. La postura de Vance es más firme que la del secretario de Defensa Pete Hegseth, quien recientemente afirmó que Estados Unidos no enviaría tropas a Ucrania. Sin embargo, el vicepresidente dejó abierta esa posibilidad si Moscú no actúa de buena fe en las negociaciones. Según The Wall Street Journal, Vance se reunirá con el presidente Volodymyr Zelensky en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde también pedirá a los líderes europeos mayor cooperación con partidos populistas y el fin de las políticas migratorias progresistas. El vicepresidente también afirmó que Rusia debería reconsiderar su alineamiento con China, pues su aislamiento de los mercados occidentales lo convierte en un socio menor de Beijing, lo que según él no está en el interés de Putin. Las declaraciones de Vance marcan el mensaje más contundente de la administración Trump en la búsqueda de un acuerdo en Ucrania y muestran un intento de presión directa sobre el Kremlin para finalizar el conflicto. Por otro lado, el primer ministro británico Keir Starmer sostuvo una conversación telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en la que destacó que Ucrania se encuentra en un camino irreversible hacia la OTAN y subrayó que no puede haber conversaciones de paz sin la participación del país. El diálogo ocurrió antes del inicio de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el foro de seguridad más importante a nivel mundial, y tras la conversación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Vladimir Putin sobre las negociaciones para poner fin a la invasión rusa en Ucrania. Desde la residencia oficial de Downing Street, un portavoz señaló que el Reino Unido mantendrá su apoyo a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Además, enfatizó que Ucrania requiere mayores garantías de seguridad, ayuda letal y un futuro soberano, comprometiéndose el Reino Unido a intensificar sus esfuerzos para brindar el apoyo necesario. En cuanto a la invasión rusa, tanto Starmer como Zelensky coincidieron en la importancia de demostrar la unidad internacional. Los líderes también discutieron sobre la visita reciente del primer ministro a Kiev y sobre los planes de Ucrania para la conferencia de Múnich. Nos vamos a una nueva pausa comercial. Volvemos con lo último. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. En el programa En Contexto de TV Libertad, el investigador y analista político Hugo Hacha advirtió sobre los intereses geopolíticos que existen alrededor de África y la República Democrática del Congo. Hacha agregó que la región está escalando en conflictividad por la debilidad de sus gobiernos.
Los intereses geopolíticos sobre esta región lo único que han hecho es aumentar jugadores, ¿no es cierto? Una federación rusa que hoy día tiene una presencia palpable a partir del grupo Wagner, una China que hoy día es déjame corregir eso, es el mayor socio, entre comillas, comercial y financiero de muchos de estos gobiernos, por frágiles que estos sean, debido a su política que no es precisamente la más exigente en el cumplimiento de estándares legales, y finalmente de un Estados Unidos que intenta volver por sus fueros a través de la política que está intentando implementar la administración del presidente Trump. Un África que yo creo va nuevamente escalando en su conflictividad, desde la situación que enfrentan los cristianos, por ejemplo, en Nigeria, pasando por la situación que ya analizamos del Congo y sus vecinos, Uganda y Ruanda. La situación en Sudáfrica, vuelvo a reiterar, es escalofriante cuando tú ves los rallies del partido de gobierno en Sudáfrica y ves las cosas que se cantan en estadios a donde en América Latina vimos una Copa del Mundo y se canta muerte al Boer, ¿no es cierto? Te envían mensajes que te dan una pauta de que no estamos en un momento de los más estables, una estabilidad que ha sido esquiva, muy frágil en el África, sino tal vez en un punto de escalada que, aunque nuestra atención haya sido capturada por la Franja de Gaza, por la guerra en Ucrania, es uno de los puntos con mayor cantidad de guerras estantes en desarrollo, tanto internas como internacionales en el mundo. Y creo que a partir de ahí podemos ver un escenario tremendamente complejo, a donde también, y con esto te cierro la respuesta, incide el narcotráfico que se genera en nuestra región, porque alimenta en buena medida también las dinámicas y las capacidades de los grupos armados que operan por el África, desde el extremo y cuerno de África hasta el Sahel y hasta el Cabo Sudafricano. Así llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más información pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.